Por lo tanto, esto nos conlleva a un principio, una razón de lógica en que destruye y mata toda su creación por una venganza. Entonces, ¿cómo se puede considerar una salvación cuando nos damos cuenta de la dimensión apocalíptica del caso y el destino a una dimensión infernal? Por lo consiguiente, un principio de una razón de lógica sería que juzgara y salvara al espíritu a la dimensión de Dios, porque se entraría una contradicción de grandes proporciones entre la verdad y la falsedad por una sencilla confrontación. ¿Para qué destruye la tierra y mata al humano y lo juzga cuando Dios entiende en su dimensión de grandeza que el peor castigo al humano es el tormento y desconciertos de la vida y la muerte, y el descanso con Dios y el temor a Lucifer, que lo conlleva a toda esta idealización como instrumento a una verdad fundamentada con una falsedad, para una gran convicción de que son sabedores de la verdad y dignos hijos de Dios, o sea que un juicio justo al humano es dejarlo que siga en su actuación, que ellos mismos encontrarán el camino que merecen para encontrar la verdad y su propia destrucción porque se han estado juzgando ellos mismos. Por lo tanto, no creo que alcancen a llegar a dicho juicio final. El fin del principio es llamar a los muertos. Entonces nos preguntamos para qué, cuando Dios quiere es confinar por siempre al espíritu humano en alguna dimensión infernal por siempre, porque si no lo hace se estaría contradiciendo como Dios a su vez dueño de los espíritus. Y la condena es un principio a una verdad por el actuar del humano en vida y el descanso infernal por siempre. Es la compensación más justa a la historia de la tierra con la humanidad que con valentía desafiaba a Dios y le tenía a Lucifer, donde el humano con su máscara representa el bien, es justo, lleno de bondad, piadoso, creyente en Dios, dominado en las religiones, sectas, espiritual y otras, salvador al desamparado de su género. Fomenta la igualdad en que todos somos iguales. Cada grupo de la tierra tiene un propio Dios o espiritualidad. También tiene clases sociales. Su intelecto busca la perfección de la raza superior o cuando un humano está cerca de la muerte bajo cualquier circunstancia y se salva, inmediatamente dicen que Dios lo tiene para grandes cosas y comienza a rodearlo en las grandes estupideces por haber, porque está preparado para algo por la divinidad de Dios. Las cortes a la altura de la bondad. Con ternura comparte del bocado donde lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. En lo social y la humildad. En compartir la pobreza como un don de Dios. También nos encontramos con las grandes de la humanidad como los sabios en todo su apogeo de sabiduría. Los elegidos, los iluminados, los esclarecidos y otras bellezas al servicio de los humanos y de Dios. La humanidad ilumina a estos espíritus a buenos principios y obras, son devotos a su grey. Todos son fieles al desmatorio, son felices al conjunto de la beatería. Cada religión es fiel al adoctrinamiento por parte de Dios o los entendidos en cosas religiosas confirman que todos somos iguales, pero que se debe respetar el escalafón de alcurnia en forma descendente, para que los de abajo ocupen su sitio y Dios se sienta orgulloso de sus hijos, dignos que apartan de los elevados en su categoría de círculo mayor, a los sumisos o principiantes sin derecho a ocupar el santuario del sabedor. Porque es un don de Dios justificado al principio de los tocados por el hacedor de todo. Cada religión tiene diferentes peregrinaciones conforme ciertos cultos o mitos a sus profetas, o santos, o elegidos, o iluminados, o esclarecidos y otras, o a Dios. Se entusiasman con el que regresó del más allá a concluir lo dejado y salvar al mundo. Quieren fundar gobiernos a la orden de cualquier religión para acabar las injusticias o aplicar un gobierno social. Oran con entusiasmo a Dios, a sus profetas santos y al regocijo de la humanidad. Son lucidos al rechazo de Lucifer por medio de oraciones al honor de haberlo derrotado Dios. Se regocijan con el poder, con los gobiernos, fuerzas de seguridad, con las altas cortes, etc. Y muchos otros atributos ofrecidos por los humanos a Dios y todos alrededor a estas circunstancias. Ahora nos encontramos con otra razón de verdad, un principio que no se puede ocultar, y es cuando nos preguntamos con frialdad toda esta razón a una verdad que no se puede tratar con una falsedad, ya que sería contradictorio a su actuar y el de Dios. Porque realmente, ¿qué hay detrás de esa máscara humana
divina, tierna, bondadoso, iluminada a la inocencia, sublimatorio, poseedora de un intelecto universal, sabedor de la verdad y muchas otras cualidades. Pero si levantamos con mucho cuidado esa máscara humana, nos vamos a encontrar con un principio o una razón de una verdad reflejada en la maldad, en destruir, en perseguir y en matar. Es como si fuera el oráculo del destino humano. Es el hórrido oculto en esa máscara de razón y bondad ante los ojos de su congénera, porque cada humano la posee. Pero se escuchará un grito a la ofensa, que eso es falso, que uno es un antirreligioso. Entonces volveré al repetitivo en las actuaciones del humano en su diario vivir, desde su origen hasta nuestros días. Y futurista, por ejemplo, desde su origen convivió en armonía, luego pasa al pecado, después ejerce la fuerza de matar, y a medida que evoluciona su intelecto esclarece el bien y el mal como una función a los intereses diarios, luego idealiza a los dioses y al espíritu como función universal de la vida y desprendimiento a la vez de su cuerpo a la muerte. Luego se refugia para ocultar sus faltas leves y graves, inventándose las religiones, sectas espirituales y otras. Luego establece el pecado con Lucifer, que conlleva a la contradicción más grande de una razón de verdad, porque es malo en todo el sentido de la palabra. Luego invoca a Dios en su acto de maldad para el perdón y no acepta el castigo de Lucifer por principio a Dios. Pero continuemos con la devastadora maquinaria humana, destructora y experta en matar en todas las generaciones desde su origen hasta nuestros días. También es ambicioso, le gusta el poder totalitario, busca revoluciones pacíficas o violentas, usa el terrorismo para amedrentar, la extorsión, el secuestro, guerrilleros, paramilitares, las altas cortes a su servicio para evitar que la maldad general sea castigada, los sueldos extravagantes en el gobierno particular por la esencia de ser escogido por Dios o de linaje exclusivo del pueblos predilectos de Dios, o que son especiales la estirpe del gen de Dios en la tierra para salvar la humanidad y llegar a recibir un sueldo mísero, se considera una ofenda a él y a Dios. La corrupción es aceptada para darle buen vivir a los doctrinados de Dios o sumisos, y no les falte nada y puedan decir que Dios multiplica sus ingresos, usan el poder totalitario, fijan tiranías a nombre de Dios, forman ejércitos de Dios, o los bandoleros son guiados por Dios para ayudar a los pobres y que ellos darán de comer, censuran los principios de libertad, violan los derechos humanos, comienzan con un adoctrinamiento a los pueblos aduciendo igualdades sociales y que todos son iguales ante los ojos de Dios y que con humildad deben ser sumisos para la salvación y para lograrlo deben entregar todo lo material y riquezas a los testaferros de Dios, sus fieles servidores honrados, donde lo afirman con convicción y fe a Dios. Se ejecuta cualquier disidente que esté en contra del régimen establecido, se violan niños, jóvenes, adultos, descuartiza a la no obediencia, un enloquecido mata por satisfacción o lo obligan a la fe de Dios, guerras generales o santas y muchas otras formas de estas aberraciones en contra de su género y en destruir el planeta. Entonces esto nos conlleva a descifrar una doble personalidad en lo moral, en los mitos, en las costumbres, en la maldad y matar, en los humanos, y es demostrable en su diario vivir, y lo vemos a diario con la máscara del bien y en un momento dado se transforma en la máscara del mal. Es como si estuviera poseído por el bien y el mal, para fomentar la verdad y la falsedad, un principio de razón, a una lógica que solo busca intereses favorables de poder y riquezas, o demostrar una superioridad a los demás como yo amo, o un Dios superior, y ellos como administradores terrenales, pasándolo en cada generación y la convicción a los pueblos a una sumisión humilde, y vestidos a todos por igual a una semejanza con Dios. Por lo tanto, el martirio en la tierra es de grandes proporciones para encontrar el camino del paraíso de Dios en vida y completarlo con la muerte. O sea, con el perdón de los sabedores de la verdad en vida y el juzgamiento de Dios a sus faltas después de la muerte para su salvación, o la condena con Lucifer, conllevándose a una razón de lógica que después de nacer la evolutiva continúa con su desarrollo y pasando por todas las etapas de la vida hasta llegar a la vejez y morir, o por un fenómeno natural o una enfermedad o un accidente, o se concluya la existencia humana. Entonces acá una razón simple a un principio, que después de todo este proceso en la humanidad, la muerte, no nos encontramos con un retorno posible, o de pronto sea posible una continuidad del morir y volver a nacer, o de la existencia de la espiritualidad, y lo de Dios con el bien, o de Lucifer con la maldad, o que todo este proceso solamente sea existencial en nacer y morir, a un principio de razón o no lógica, que es lo que conocemos en la verdad y la falsedad.
pero sí, nos encontramos con un principio de razón a una lógica que desconocemos nuestro origen. Entonces, a estas hipótesis, ¿cómo es posible que los sabedores de la verdad las puedan catalogar como un principio a la lógica de que todo es así a la creación de un Dios o de Lucifer, o también por evolución o nada? En conclusión, nadie es sabedor de la verdad, o sea, simplemente una razón en que se nace y se muere y la gran incógnita que hay después de la muerte y por qué se nace y qué se seguirá cultivando en cada generación. Por lo tanto, esta máscara es un principio de una razón a la verdad y a la vez una razón de falsedad, porque nadie es sabedor de algo al respecto de la vida, la muerte, o de Dios, o de Lucifer, o del espíritu, o del universo, o cómo se formó todo este enjambre de mitos, de leyendas aplicadas en la costumbre de los pueblos. Entonces un humano, ¿cómo se atreve con arrogancia a afirmar que saben la verdad, cuando ni siquiera se conoce a sí mismo en su doble personalidad o máscara del bien y el mal? Entonces, con humildad y una ostentación del saber en los asuntos, afirma que estas afirmaciones son falsas, que no tenemos idea de lo que ellos saben. Por lo tanto, nos están confirmando que la verdad es una falsedad y la falsedad constituye una verdad a un principio de razón en que todo es una gran farsa y no se puede considerar una verdad, porque entraríamos a contradicciones de principio entre la verdad y la falsedad debido a que nadie conoce el principio y el fin. O alguien en su intelecto me dirá: Dios está entre nosotros, nos enseña la vida y la muerte y la espiritualidad a Él, que somos sus hijos obedientes, dignos de su grandeza, etc. Pero si esto fuera verdad, ¿por qué actúa en la maldad, destruir y matar? Por lo tanto, nos muestra con una sutileza la máscara del bien y el mal, o su doble personalidad. O sea, esta hipótesis nos conlleva a pensar que es un gran embustero a través de la historia de la humanidad hasta nuestros días, ya que nadie hasta la fecha de hoy en día es sabedor de alguna verdad en cuanto al origen del universo, de la tierra o de los humanos, si es creación por algún Dios superior o del espíritu, o la existencia de Lucifer, o una evolución en todo el sentido de lo conocido, o la transformación del planeta en cada generación con el conjunto de la naturaleza y los seres vivos, o solamente es existencial todo este contorno desde el origen, porque la única verdad, un principio de razón, es la vida y la muerte, que en sí demuestra que se nace y se muere por cualquier circunstancia en el desarrollo del humano, o llega a la vejez para entregarse a la muerte. Por lo consiguiente, nos conlleva una razón de verdad muy simple, que todo esto es un desconocimiento a nuestras entendederas. Empero, usamos nuestro intelecto en la mayor expresión en la sabiduría para descubrir lo que somos y cómo fue nuestro origen y por qué encontramos vida en el planeta Tierra, pero que a la vez se muere. Esto nos quiere decir que siempre estamos utilizando nuestro intelecto para descubrir cosas nuevas. Si esta evolución es así, en nuestro diario vivir con una visión futurista desde nuestro origen a través de la historia de la humanidad hasta nuestra generación, y se verán muchas cosas más y la forma de vida en el hábitat será diferente. Por lo consiguiente, nos estaríamos enfrentando a una gran contradicción con los sabedores de la verdad y la existencia de lo que ellos confirman, porque nos estaría diciendo que ellos nacieron aprendidos desde el origen del humano, o sea, un paraíso fabuloso a una semejanza de algo o de un Dios superior. ¿O no será mejor una mitología bien fundamentada de un paraíso perfecto en la mente de alguien de esas épocas e idealizada con el bien y el mal, y un Dios del bien y un Dios Lucifer del mal? Con un pueblo impio, impoluto, nacieron de la nada, con intelecto aprendido, o por una creación sumiso a los temores, a lo desconocido, hasta caer en el pecado y la expulsión de ese paraíso fabuloso e inimaginable su belleza. Y desde esa fecha se estancaron esa idealización y a buscar ese paraíso perdido en algún lugar del universo y a la vez a Dios. Entonces estos seres fabulosos, ¿a dónde fueron expulsados? Al paraíso de Lucifer, que en sí es la tierra. Por lo tanto, los humanos tocados por Dios están buscando ese camino y mientras lo encuentran están fantaseando en construir un paraíso terrenal para las mejores razas humanas y esperar en el futuro a un Mesías de cualquier religiosidad que los salvará y conducirá de nuevo al paraíso fabuloso e inimaginable de Dios para el perdón de sus pecados, que en sí nos estaría demostrando una razón a una verdad o una falsedad establecido por los escritos encontrados, que nos vuelve a demostrar que nadie es sabedor de alguna verdad o conocedor de todos estos misterios alrededor del humano y el planeta Tierra, pero tampoco nos podemos alejar a esta mitología, ya que los pueblos desde su origen han expuesto estos aconteceres y de diferentes dioses, y en la historia de Dios y el humano también se puede tomar como una mitología debido al paraíso fabuloso de Dios y el humano y la expulsión de ese paraíso por culpa del pecado, para manchar la sangre y su actuar en la maldad.
en perseguir, destruir y matar. Y no lo estoy tomando como una burla, sino un paralelo a esos acontecimientos de los dioses de la mitología, que en sí las fechas no distan muchos años. ¿Y por qué no? En esas épocas eran muy populares las famosas mitologías de los diferentes dioses y escritas están a esas fantásticas aventuras, y la que perduró fue la del paraíso de Dios y la tomaron como base del origen de todo. O sea que por el lado que se le mire, no le encuentro que alguien sea el sabedor de la gran verdad. Por lo tanto, el humano desde su origen se ha estado mintiendo a sí mismo debido a que no conoce su origen y que es la vida y la muerte, y como es Dios o Lucifer o el espíritu, todo eso es existencial, se nace y se muere y no hay nada más. Por lo tanto, es una farsa muy delicada a toda una razón de lógica, porque los humanos se ofenden a estos temas, lo miran a uno con rabia expresada en su rostro y en su interior injurian de uno, nos saludan, su rostro es candente a la rabia, comienza a decir que somos diabólicos, que este ultraje no tiene perdón, que uno es ateo, que está desquiciado, ha perdido la compostura como ser humano, que está poseído por malos espíritus, que hemos vendido el alma al diablo, que vamos por mal camino y otras en sí. Los estamos ofendiendo su sabiduría. Ahora les hago esta reflexión a ellos. ¿Qué es mejor preguntar y no tener dudas? O preguntar quién es Dios, o Lucifer, el espíritu, o cómo surgió el universo, el planeta Tierra o el origen del humano, etcétera. Y no ser un hipócrita farsante que engaña al humano aduciendo ser conocedor de la verdad, que lo salvará. Ahora dirán es falso, pero les contesto con algo sencillo. Si no pudo un enviado enderezar el engreído humano y lo mataron, ya han matado a otros, entonces ¿por qué ellos están seguros de salvar a la humanidad? Si son simples humanos como cualquier otro, entonces la hipocresía ha perdurado a través de la historia de la humanidad. Por lo consiguiente no saben de ninguna verdad y tampoco salvarán a la humanidad después de la muerte, porque ellos también se mueren. O sea, han idealizado todo esto desde un principio hasta nuestros días y nunca van a cambiar, porque se ha proyectado unos intereses personales y un estilo de vida donde el lujo predomina su estirpe de Dios que tenga, ya que esta explotación deja muchos dividendos, ya que todo esto va a contrario sensu en respetar a un Dios y burlarse de Lucifer, pero es al contrario, y respetan a Dios y le temen a Lucifer, ya que se consideran que no tienen la máscara del bien y el mal, o su doble personalidad en representar los buenos actos y los malos a la vez, ya que son considerados a la potestad de Dios, y los humanos aplican juiciosos estos principios como una salvación, ya que el mal y el bien son la conjunción perfecta que utiliza para la superioridad en la tierra como amos sobre los demás, en nombre de un Dios, pero a la vez lo irrespeta. Empero respetan con mucho pundonor a Lucifer. Por lo consiguiente, debo aclarar en que no los quiero acabar esa dicha que tienen en la maldad, en perseguir, en destruir y matar, y que los estoy atacando a esta cultura inmoral que tienen como principio. Solamente les estoy recordando que así actúan en